Hola, en este video les quiero contar un poco cómo funciona para mí la astrología y cómo puede ser una herramienta de autodesarrollo personal y de autoconocimiento, así como la numerología. Ambas contribuyen a la evolución del ser. Cuando yo estaba estudiando astrología y en ese afán, ¿no?, de aprender, de querer averiguar las cartas en ese momento estaba en pareja, estaba bajo, ¿no?, otros patrones que actualmente no estoy, pero quería saber las energías de mis hermanas, todo lo que te dicen que no hagas, bueno, yo quería hacer. Muy Venus en Acuario. Y en un momento clave me acuerdo que estaba viendo la carta de mi mamá y estábamos viendo la luna en Cáncer, que está muy vinculada a la madre. Entonces yo le pregunto a mi profesora de astrología, esto ya hace 5 años atrás, y le digo, ¿por qué? Me acuerdo que le pregunté, ¿por qué no se ve en la vida de la persona, o yo puntualmente en la vida de mamá, yo veía la carta de mamá y no veía las energías que veía la carta de ella? O sí, pero en ese momento no podía entender el entendimiento que tengo hoy y lo que sé hoy. Y te voy a explicar por qué a mí me pasaba que yo veía la carta de mamá y yo decía, yo no veo las energías que hay acá en la carta. Entonces la pregunta a mi profesora fue, ¿por qué la persona no llega a encarnar toda la potencialidad que hay en una carta? O esa simbología, ¿no? Porque como es arriba es abajo. Y cuando uno dice como es arriba es abajo, lo que está diciendo es que tu carta mandálica, las energías, los posicionamientos de los planetas, todos los aspectos, todo es una radiografía, ¿sí?, del momento en que vos encarnaste, en que baja tu alma a la tierra, encarna, y es tu huella energética. Entonces, todas esas energías que estaban en el cielo al momento que vos naciste, están adentro tuyo. Si hay una cuadratura entre Marte y Venus, hay una tensión interna con esas dos energías adentro mío. Y la vida, voy a tener experiencias donde la vida me va a plantear esa dinámica para que yo evolucione ese aspecto tenso. Así funciona la astrología. Recuerdo que mi profesora me dijo, porque ella era más grande, y me acuerdo que me dijo, porque no aprendió, Jessica, no aprendió, no le enseñaron, no evolucionó, no supo, no pudo. Y a mí como que esa respuesta no me dejó como tranquila, por así decirlo, porque yo puedo entender que sí, que no aprendamos, porque nos pasa a muchos, a vos te debe pasar, que hay cosas que te cuestan aprender y que incluso hay cosas que vos sabés que están mal en tu vida, como simple hábito, por ejemplo, ¿no? Yo actualmente vengo como lidiando con un hábito que todavía no lo puedo erradicar y me enoja, tengo como avances, voy re bien y de pronto caigo de vuelta en ese patrón anterior, ¿no? Y a veces, bueno, depende de la conciencia de nosotros, es como vamos desarrollando ese patrón, ¿sí? Pero si yo me quedo con, algo simple que me ha pasado a escuchar a una persona y decir, no, yo no me levanto temprano porque a mí no me gusta, así, en esa fijeza y en esa firmeza. Entonces ya te estás autolimitando y autocondicionando, porque estás limitando tu vida, porque en teoría no te gusta levantar temprano, que solo es una creencia que tenés fija. Entonces pones eso como excusa para no cambiar, para no tener mejores hábitos, para acostarte temprano y después luego levantar temprano y poder aprovechar el día, y poder aprovechar toda la mañana y así organizar tu vida y optimizar tu energía y tu vida y tener mejores hábitos. O sea, nosotros nos decimos mentiras, nos autoengañamos y como que ahí nos convencemos y ahí nos quedamos, ¿no? Y claro que desde ese lugar no vamos a aprender, no es desde el lugar donde expandimos la conciencia. La conciencia se expande desde decir, bueno, estoy viendo que tengo este patrón, estoy viendo que no puedo cambiarlo, pero lo estoy intentando. Y cambiar una creencia, quiero decir esto también, lleva mucho tiempo, es muy difícil cambiar una creencia instalada. Y nosotros tenemos muchas creencias instaladas. A veces estamos sanando varias en paralelo, a veces es una, a veces ni nos damos cuenta que estamos con una creencia o que estamos con una alerta familiar, como me pasó a mí hace poco. Conté un poco en el último video que subí de la reprogramación de la escasez y sí, creo que fue el último o el anteúltimo.
y que dura 1 hora y pico. Y ahí hablo de mi experiencia con respecto a eso, a mi familia, a mi mamá, cómo a veces me doy cuenta, ¿no?, que estoy repitiendo lealtades familiares en cuanto con ella y también creencias que tengo, ¿sí? Y ya les digo, uno puede hacer mucho labor personal, pero podés no tener cambios inmediatos o, o instalar un nuevo patrón, una nueva creencia, algo que sea más beneficioso para tu ser, algo que sea que vos elijas. Porque creo que lo peor de todo esto es como que a mí lo que más me molesta de esto es como que vamos llevados como por una corriente o vamos llevados por un sistema de creencias, pero no es así. Yo decido sobre mi vida, yo elijo en qué creer. Entonces cuando nosotros nos paramos desde ese lugar de soberanía y empoderamiento personal, no desde un lugar como egoico, sino desde un lugar de que yo soy dueño de mi ser, ¿sí? Y soy dueño de mi vida y de mi realidad, y yo voy a elegir qué quiero crear y en qué quiero creer. Y si a mí me pasa mucho que con mi hijo sobre todo, también voy a hablar después, hay muchas dinámicas que me pasan con mi hijo, porque claro, como no tengo referentes y estoy tratando de tener otro tipo de maternidad, otro vínculo, es un vínculo conflictivo, porque no sé qué hacer ni cómo hacer y voy aprendiendo en la marcha. Y muchas veces me salen, obvio, los patrones de mi papá, cómo me trataba mi papá a mí o cómo mi mamá me trataba a mí, y eso me angustia, me pone mal, pero no me quedo con que, bueno, yo soy así. No, yo no soy así. Yo no soy eso que yo heredé. Yo no soy eso que me enseñaron mis papás. Yo puedo ser muchísimo más que eso y en realidad yo puedo ser lo que quiera. Solo tengo que encontrar formas, vías y alternativas de auto sanarme, de auto explorarme, pero por sobre todo tengo que tener la intención de querer cambiar, porque esto también lo anexo con personas que a veces me preguntan en las sesiones de cuando hacemos coach astrológico, ¿no? Yo le estoy contando un posicionamiento de su carta, un aspecto, y me dice, sí, yo entiendo todo eso, pero ¿cómo hago para cambiarlo? Es que no es desde este lugar en que funciona la astrología. Vos no podés cambiar un aspecto, vos no podés cambiar un posicionamiento. Lo tenés una cuadratura, Luna, Plutón, lo vas a tener toda la vida. Lo que sí podés hacer es trabajar el aspecto. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo muy consciente vas a tener que llevar mucha conciencia de ese aspecto, porque si es un aspecto tenso, es un diálogo entre esos dos planetas, en un planeta personal y un planeta transpersonal, que es un diálogo conflictivo. Entonces vas a tener que llevar mucha conciencia. Primero es como estudiar tus propias energías. ¿Qué significa la luna? ¿Qué significa tu luna en tu carta? ¿Qué significa tu Plutón en tu carta? ¿Qué contactos tienes con otros planetas? ¿Qué significa esa tensión? ¿Qué puede aportar en tu vida? Entonces cuando el astrólogo, la persona te dice, esta tensión puede dar esto, y vos tenés que llevarlo a tu vida y ver si pasa eso. Y si, como suele pasar, que las personas dicen, sí, a mí me pasa eso, ¿cómo lo cambio? Y ahí yo no tengo la respuesta. Los astrólogos no, bueno, por ahí otros sí, no sé. Yo no estoy para decirte a vos lo que vos tenés que hacer. Ese es un labor personal. Yo estoy para mostrarte. Simplemente mi labor como astróloga es mostrarte tus energías y mostrarte cuáles son las dinámicas y los diálogos que hacen tus planetas. O sea, vos misma en tu interno. Y cómo se puede gatillar eso y manifestar en el afuera, porque todo es una proyección tuya. Y en base a que vos vayas, como bueno, llevando esa conciencia, vos puedas buscar y hacer ese insight o buscar vías alternativas de decir, ya llevando conciencia es un montón, porque si vos sabés que este aspecto, como yo te lo estoy diciendo, y vos decís, sí, yo soy así, a mí me pasa eso, bueno, entonces vos tendrás que ver qué vas a hacer con eso. Porque acá yo te puedo dar, no sé, escribirte 20 hojas de cómo funciona el aspecto. Pero después lo único importante y relevante es lo que vos haces con esa información. Porque si vos no haces nada, no va a pasar nada. Entonces, creo que quiero dejar bien en claro esto y cómo funciona la astrología. La astrología yo no hago astrología predictiva, ni te estoy prediciendo el futuro, ni te estoy diciendo que estás condenado. No. O sea, la astrología es una herramienta maravillosa para usarla a nuestro favor. Nos dice, nos cuenta las energías. Cuando yo digo, bueno, en el cielo está pasando esto, hay una energía disponible. Quien la quiere aprovechar, la puede aprovechar y usarla a su favor. Así, simplemente eso. Y lo mismo con la carta.
y que también es un proceso. Yo no, actualmente ni sé si voy a hacer tampoco, no hago cartas astrológicas porque todavía no me siento igual capacitada realmente para abordar una carta por completo. Para mí, a mí lo mejor, lo que me funciona, lo que yo voy viendo, es abordar la carta de una persona por partes, ¿sí? Y por tiempo. Porque si no, es mucha información y a la persona la puede ofuscar, que la ofuscación es recibir mucha información que la persona no estaba preparada. Entonces hay que ver en la consulta, la astrología se hace con el otro, con el consultante. Es como lo que yo decía al principio, yo veía la carta de mamá y veía la B de mamá, y yo no veía las cartas de mi mamá en luz. Es que esta es otra cosa, o sea, uno puede ver la potencialidad en uno o puede ver la sombra, y uno puede quedarse en la sombra o puede quedarse en la luz, o hay un punto intermedio entre ambas y que siempre aspiramos a eso, ¿no? Como seres humanos, a encontrar el equilibrio. Y los aspectos, los planetas, todos los posicionamientos, ¿no? Todas las energías de tu carta, la gran mayoría de los humanos, la gran mayoría, los viven en su polaridad de oscuridad, en su polaridad de sombra, en su polaridad de desbalance. Entonces es como que si en vez de usar todo el potencial que tiene un planeta, o específicamente, ¿no? Tu carta, esa combinación, ese mandala energético que hay ahí, en vez de usar toda la luz, es como que se quedan estancados en la sombra, no trascienden la oscuridad. Entonces, por eso después vos ves una carta y no ves a la persona moviéndose o actuando en su vida o encarnando las energías de la luz, ¿sí? Que podrían ser aspectos negativos o aspectos positivos, vamos a llamarlo así. Están polarizados en sus aspectos negativos, ¿sí? Y esto está intrínsecamente relacionado con esto que dije anteriormente, con tu capacidad de apertura mental, con tu capacidad de expandir la mente. O sea, dos personas pueden estar teniendo un tránsito de, no sé, de Neptuno al Sol, como me pasó a mí. Con esto, cuando se me activó todo, se me abrió toda una nueva conciencia a vivir mi espiritualidad, ¿no? A conectar con mi ser, con mi alma. Y que en otro momento no me pasó, porque los tránsitos, los movimientos del universo, ¿sí? Del cosmos, el tránsito es general para todo el universo, pero en cada carta van tocando ciertos puntos distintos. Entonces a mí me tocó ese tránsito de Neptuno justamente en mi Sol en Piscis, conjunción Mercurio. Entonces eso activó algo interno mío y yo sabía de este tránsito porque ya venía estudiando y bueno, y usé esa energía a su favor y cada vez la estoy desarrollando más y más y más. Yo voy a tener este tránsito durante muchos años porque Neptuno tarda muchos años en transitar, ¿sí? Y traigo esto porque una suscriptora, me acuerdo que en un video donde hablaba de las llamas gemelas y yo le conté que me pasó esto con este tránsito de Neptuno, que aún lo tengo, y ella me decía que a ella le había pasado lo mismo, que tenía el tránsito de Neptuno en el Sol, en Piscis. Entonces, uno teniendo esta información, sabiendo lo que puede llegar a pasar, pero no haciendo futurología, sino una tendencia energética, que es como traducir el lenguaje del universo, la simbología, y saber que Neptuno, o sea, en un aspecto positivo, sí es la resonancia, la espiritualidad, la conexión con el ser, la conexión con la fuente, la intuición, la percepción, pero Neptuno en un aspecto negativo o sombrío es nebulosa, es poca claridad, es falsa luz, le podríamos llamar falsa luz. Puede ser, no ves con claridad, Neptuno te pone velos, Neptuno diluye y no te deja poner los pies en la tierra. Entonces uno tiene que hacer, si vos sabes este aspecto, podés hacer luego un trabajo y decir, no, como me pasó a mí. Yo empecé a hacer grounding, empecé a anclarme, empecé a hacer meditaciones para enraizarme, empecé a usar más la mente lógica, porque si no me volaba, me iba, y no solo que me iba como que me iba a un plano astral, sino que me iba, Neptuno, en un aspecto muy negativo son estas personas que deliran, tienen delirios místicos, personas que están locas, ¿no? Realmente, que tienen problemas mentales,
Bueno, y otras cosas peores que no voy a traer acá, pero digo, un planeta tiene muchos arquetipos, ¿sí? Desde lo más bajo hasta lo más alto. Entonces, depende la conciencia de cada uno de nosotros, es cómo se va a jugar el arquetipo del planeta. Por eso, cuando yo veo un Neptuno de mamá, yo digo, mamá, no juega su Neptuno. Sí, error, no es que no lo juega, lo juega en su polaridad negativa, ¿sí? Ni siquiera pudo llegar a explorar las otras polaridades que tiene Neptuno o las otras escalas que tiene Neptuno. Y así pasa con todos los planetas. Entonces, quiero como llevar esta conciencia y hacer esta aclaración. Siempre tu carta va a estar tenida de tu nivel de conciencia, de la capacidad que vos tengas para abrirte, para explorar, para permitirte procesos de muerte y transformación, para abrirte a la escucha activa y luego ponerte en acción para cambiar las cosas que tengas que cambiar en cuanto a lo que vos quieras mejorar en tu vida. Porque no podés cambiar el aspecto, pero sí podés cambiar la relación que vos tenés con ese aspecto y podés cambiar la postura que vos tenés con ese aspecto, podés cambiar las creencias que tenés con ese aspecto y podés cambiar, no sé, los hábitos o las conductas repetitivas que te da ese aspecto. Eso sí podés cambiar. Y eso es en profundo la astrología. Usar la energía que tenés a tu favor y buscar cómo desarrollarla en su alto potencial, llegar como humanos, ¿no? a la máxima luz de ese aspecto, de ese posicionamiento, porque de eso se trata, que evolucionemos, que el alma evolucione y que vos te encuentres, te reencuentres con quien realmente vos sos. Si hay volvemos al aspecto Venus-Marte, o pongamos un aspecto armónico, Plutón-Venus. Si vos tenés un aspecto armónico entre Plutón-Venus, obvio que hay que ver en qué casa está, pero digo, quiere decir que hay un diálogo armonioso entre ¿qué? Entre la intensidad, la transformación, la sanación, lo oculto, las verdades y Venus, el amor, la energía femenina, mi capacidad para generar dinero, mi merecimiento, cómo yo me vinculo con los otros, entre la armonía, el balance, el equilibrio, la belleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que vos contactes con alguno de esos dos, también vas a poder contactar con la otra parte y pueden conciliar y esto de conocerte hace que vos digas, después no vas tomando conciencia y decís, ahora me está esta es mi Venus, me pasa esto porque yo siento esto internamente porque esta es mi Venus en Acuario, por ejemplo, ¿no? Y no dejar tampoco que si lo que te pasa no te gusta, no es decir, este es mi Venus en Acuario, ¿no? Y tipo, bueno, me justifico porque estoy teniendo un mal hábito o un mal comportamiento. No, justamente la información que tenés, que vos tenés un Venus en Acuario, es para que vos digas, sí, pero no me gusta esto, estoy actuando mal. ¿Cómo podría actuar una Venus en Acuario más elevada? Y bueno, una Venus en Acuario es desapegada, no se apega, no se aferra a nadie, suelta, libera, fluye con la vida y se abre a otras posibilidades. Entonces voy a encarnar esa energía, porque esa energía ya está dentro de mí, no es algo que vos tenés que ir a buscar afuera, está dentro tuyo. Por eso decimos que el labor es siempre hacia adentro y el camino es hacia adentro. Adentro tuyo están todas las respuestas. Así que conócete a ti mismo y por ende luego podrás conocer al resto de los mortales. Bueno, gracias. Espero que te haya servido de utilidad esta información para aclarar un poco cómo funciona la astrología y cómo podemos hacer uso de esta maravillosa herramienta evolutiva para nuestro desarrollo y crecimiento aquí en la Tierra. Chao.